agradecer ante todo a la gente de Madrid Tech y a la gente de Inmune la falta de criterio de invitarme. Y vamos a hablar un poco de un montón de cosas que va a ser lo que Alan llamaba antes el no solo IT. De hecho, cuando me enviaron la invitación y la presentación, ponía CSO, Chief Security Officer, y yo en mi compañía soy CSO, Chief Strategy Officer. En lugar de mandar una corrección, me pareció una indicación fantástica de lo que voy a hablar hoy. Siempre que hablamos de tecnología y siempre que hablamos de CSOs, hablamos de seguridad, porque claro, la estrategia no es tecnológica. Y lo que voy a intentar convenceros es que la tecnología debería intentar dar un paso al frente y abordar aspectos estratégicos que históricamente parece ser que eran territorio privado de la gente que estudiaba MBAs y todo este tipo de cosas. Sobre innovación hay millones de frameworks, millones de maneras de abordarla, estaréis harto de oírlo. Todos son válidos, todos son discutibles. Lo que quiero decir es que el framework en realidad es una manera de plantear una aproximación sistemática que vosotros deberíais complementar con cómo veis el mundo. Y el problema fundamental es que mucha gente lo que utiliza los frameworks como muletas o utilizan los frameworks como guiones o como cosas a seguir. ¿De acuerdo? Nuestro foco normalmente es menos abstracto y más aplicado. Y eso es fundamentalmente porque estamos muy conectados, no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista estratégico. Os voy a contar un ejemplo de todo este tema. Yo siempre hablo de que los padres de la innovación son la desesperación y la necesidad y que la cama es la liminalidad, que así como frase para una camiseta queda bien. Pero en términos de desarrollo, lo que quiere decir es que es muy complicado gestionar la innovación sin partir de que tiene que haberse aplicado algo, tiene que tener un uso enfocado o tiene que prestar servicio a algo concreto, a una resolución de un problema completo. Y que la idea fundamental es que la cama es la liminalidad, es que la mayor parte de la innovación se da cuando gente de muy diferentes campos de la vida se mezclan y se unen entre sí y trabajan conjuntamente y de alguna manera escapan un poco del gueto donde están impuestos. Nosotros, los tecnólogos, aunque luego hablaré de cómo traicioné a la tecnología y cómo me convertí en un traidor en nuestra causa, muchas veces nos convertimos en nuestros propios peores enemigos porque nos guetizamos y terminamos hablando única y exclusivamente con los nuestros. Y en realidad el problema es cuando te das cuenta que las decisiones se toman fuera de nuestro gueto. Y yo comentaba siempre de que el ADN, más que estar en un framework, la innovación, más que estar en un framework, o está en el ADN de la compañía o no está en el ADN de la compañía. O está en la cultura de la compañía o no está en la cultura de la compañía. O se permite de una manera sistemática lo que lleva aparejada la innovación, o lo que es lo mismo la experimentación y lo que es lo mismo el fallo, o no se permite y entonces puedes tener todos los scrums que quieras, todos los kanbanes que quieras, todas las mejores licencias de todas las herramientas que quieras y el gira más apurado que realmente no estás haciendo innovación. Voy a poneros un ejemplo, la industria 4.0. La industria 4.0, supongo que habréis estado hablando que son todos los esfuerzos que están haciendo los complejos industriales para adecuarse a las nuevas realidades tecnológicas. Y es algo que ha generado una serie de ideas preconcebidas de alguna manera cómo ha ido evolucionando, y la idea fundamental es cómo todo lo que posiblemente os hartaréis de ver el día de hoy, todo lo que tiene que ver con el Internet of Things, todo lo que tiene que ver con la sensorización, todo lo que tiene que ver con la robótica avanzada, etcétera, 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 va a transformar los procesos industriales. Pero fijaos que quien está liderando todo este tipo de cosas son compañías fundamentalmente de marcado matiz tecnológico o técnico. Se quiere hacer la transformación de los procesos industriales desde la tecnología. Gente de Tecnalia, por ejemplo, son socios nuestros, trabajamos con ellos, hacen auténticas maravillas, pero ellos son los primeros que se dan cuenta de que es muy complicado transformar las industrias y transformar las empresas desde un mero ángulo tecnológico. Estamos, y yo personalmente estoy metidos en la inmensa mayoría de las, donde hay un sarao de innovación, hay un sarao de transformación o hay un sarao de futurismo, ahí estoy metido en cualquiera de mis múltiples idioteces, tanto académicas como profesionales que hago. Pero la idea fundamental es que
vamos a poneros un ejemplo. Nosotros tuvimos una sesión con una serie de pymes aragonesas, conjuntamente con el Instituto Aragonés de Innovación, donde les preguntábamos precisamente sobre este tema, o sea, cómo de importante para ellos era la tecnología en sus procesos de transformación. Y nos trajimos una serie de frases verbatim que nos encantó, que básicamente nos decían que un sitio como Itainnova o un sitio en general que quiera provocar innovación y quiera transformar la información, tiene que trascender a un mero contenido tecnológico. Y que hay un montón de flancos que tienes que cubrir adicionalmente si quieres resolver la problemática en las áreas donde, por ejemplo, ellos estaban trabajando, que eran temas de industria eficiente y circular, agrodigital, salud inteligente, movilidad sostenible. Mutantis mutandi está en la agenda de la inmensa mayoría de los promotores de cambio y los promotores de innovación en este país. Pero fijaos, lo que nosotros capturamos directamente de toda esta gente es que querían adelantarse al futuro, tenían ganas de tecnología, pero en realidad lo que tenían ganas era de que se solucionaran sus problemas. Tenían ganas de entender cómo podía sobrevivir, teniendo en cuenta que su principal cliente era Rusia, y en aquel momento acababa de empezar todo el baile. Tenían ganas de entender cómo podían solucionar cosas como que ya no hay mano de obra en el agro para poder funcionar en una serie de cosas. Tenían que solucionar problemas que trascendían al mero uso de la tecnología y que muchas veces la propia tecnología no estaba preparada, porque estaba preparada para ofrecerles un inmenso array de capacitaciones tecnológicas, pero no necesariamente para entender cómo salvar la distancia entre la problemática real que tenía esa compañía y las infinitas capacidades tecnológicas de que se disponía. Y ese era un tema que nos encontramos de manera reiterada con cada empresa con la que estuvimos hablando. Lo que quiero decir es que en el mundo de la innovación, un pequeño secreto sucio del mundo de la innovación, es que todo el mundo usa los mismos libros. Todo el mundo conoce a Christensen, todo el mundo acaba de incorporar Loonshots, todo el mundo conoce a Drucker, Jim Collins, etcétera, etcétera. Lo que nosotros estamos planteando es que hay que empezar a pensar en usar otros. Hay que empezar a pensar en expandir nuestro ámbito de conocimiento. Hay que empezar a entender que un libro como el de Donella Meadows, que habla de dinámica de sistemas, puede ser absolutamente crítico a la hora de afrontar un montón de cosas y que no es en su stricto tecnología. O un libro como el de Rick Rubin, que habla de creatividad, que es un aspecto absolutamente crítico a la hora de proporcionar soluciones a problemas nuevos. O el libro de Richard Rumelt, que yo solo en España he debido vender más de 4.000 libros solo por el coñazo que doy, pero es que creo que es absolutamente imprescindible. Un libro sobre estrategia. Y, por ejemplo, para todo lo relacionado con temas de factor X y cosas por el estilo, recomiendo mucho el libro de Sammy Hagar, que es el libro del cantante de los Van Halen, donde os enteraréis, por ejemplo, que él llega a un acuerdo consigo mismo de que si solamente le hacían una felación no estaba traicionando a su mujer. Ese es el tipo de información que necesitáis saber sobre cómo funcionan los seres humanos. Entonces, si no sois capaces de combinar todo lo que sabéis de tecnología con un montón de cosas adicionales que son periféricas, no vais a poder solucionar al final del día los problemas de la gente. Y al final del día lo que la gente quiere es que le resuelvan sus problemas. Nosotros cuando estuvimos trabajando para construir el framework de resolución de problemas complejos en el que trabajamos, por supuesto, la tecnología es algo absolutamente crítico, pero nos dimos cuenta que había otra serie de cosas que eran necesario dominar y que generaban una serie de áreas de superposición. Y en este caso eran las ciencias de la complejidad, el factor X, todo lo relacionado con el factor humano y su pretendida impredecibilidad, y todo lo que tenía que ver con el business acumen, que tiene que ver más bien con la clásica estrategia. Aquí ya empezamos a tener un poco de disonancia cognitiva, porque se supone que las ciencias de la complejidad son unas ciencias que se han dedicado a la academia durante 70 años y que básicamente solamente los muy cafeteros han accedido a ellas. Naturalmente, toda la parte de negocios a los tecnólogos nos da como un poco de repelús. O sea, esto es de los MBAs, esto es de los McKinseys, esto es de toda esa gente que se peina para atrás y va vestida de manera ridícula y lleva maletines donde llevan sándwiches de pepino y todo este tipo de cosas. Y toda la parte del factor X, esto es de psicología, esto es de sociología, esto es de antropología, esto es de toda esta gente que ha estudiado 5 años para luego terminar sirviendo menús en el Burger King. Y lo que yo estoy diciendo es que si quieres solucionar un problema en una empresa, más te vale que entiendas una aproximación holística como esta si quieres ir a alguna parte.
Y sobre la parte sobre la que nosotros más nos volcamos fue sobre la parte de resolución de problemas complejos, que normalmente, muchas veces, salvo alguien que ha tenido la desgracia de tropezarse conmigo en algún sitio, es la primera vez que suele oír hablar del concepto. No sé si os es familiar a alguno de vosotros. Pero es un concepto que básicamente entró en la conciencia de todo el mundo en el 2016, cuando el World Economic Forum lanza su report de qué habilidades hay que tener para ser empleable en la década del 2020. Y en aquel momento aparece como no solamente una de las top 10, sino la habilidad más necesaria para poder ser empleable en estas épocas. Curiosamente, ahí podéis ver algunas de las listas, el World Economic Forum ha ido lanzando toda una serie de reports que han ido insistiendo sobre la parte de la importancia de la resolución de problemas complejos, pero en el último report ya no ha salido. Y lo que ha hecho ha sido darse cuenta de que no había una serie de definiciones claras sobre qué era resolución de problemas complejos y descomponer varias de sus áreas en algunas de las skills. O sea, de alguna manera lo que ha dicho es, llevamos un montón de tiempo diciendo que esto es importante, pero como no hay una definición universal de qué demonios es la resolución de problemas complejos, pues vamos a intentar descomponerla a una serie de cosas que la gente sí entiende, como pensamiento analítico, pensamiento crítico, pensamiento creativo, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, la Unión Europea, pues evidentemente tiene un programa similar que se llama 2025 Skills, donde nos encontramos en el lugar del 2020 para el 2025, pero nos encontramos unos viejos conocidos sobre las habilidades más demandadas. Lo cual no deja de ser una contradicción en términos, y por eso yo creo que en el último report lo han sacado, que digas que es la skill más demandada para ser empleable. La mayor parte de vosotros estáis muy interesados en saber cómo ser empleables en un entorno en el que estamos ahora mismo de máxima incertidumbre, y al mismo tiempo la inmensa mayoría de la gente no tiene ni idea de qué demonios estamos hablando. Básicamente, la complejidad es la ciencia que se dedica a lidiar con los órdenes no simples en entornos no mapeados. Después de una frase como esa, vosotros entendéis por qué la academia no se come una paraguaya en términos de comunicación, y es absolutamente lógico. Lo que quiere decir es que es la ciencia que se dedica a trabajar lo que excede al sentido común, lo trivial, lo obvio, y lo que excede a lo que necesita un conocimiento específico, que es donde podría entrar la consultoría. Pero ahí entra la consultoría y la gente que sabe arreglar un grifo y la gente que sabe empapelar una habitación. La gente que ya ha resuelto ese problema. Este es uno de los frameworks, hablando de frameworks, más clásicos a la hora de entender la complejidad. Este es de Dave Snowden. Se llama Cynefin, a pesar de que se escribe Cinefin, pero el tío es galés y pronuncian así como un poco de aquella manera. Y se lee desde abajo a la derecha en sentido inverso a las agujas del reloj y parte del orden simple, el orden complicado, el desorden complejo y desorden caótico. Según, digamos, entra en sentido común, cosas que conocen los expertos, temas donde hay demasiadas posibilidades como para saber qué es lo que estamos haciendo y un Cristo monumental que no tenemos ni idea por dónde meterle mano. La humanidad fundamentalmente lo que se dedica es a intentar mover problemas de aquí a aquí hacia las áreas que conoce. La gente que se dedica a la resolución de problemas complejos se dedica a este cuadrante. Esto, por ejemplo, construir un coche, construir un helicóptero o hacer la fusión nuclear, son cosas muy complicadas de hacer, pero ya hay alguien que las ha hecho. Ya hay alguien que las ha documentado, ya hay un procedimiento, ya hay un fundamento teórico, ya hay una serie de conocimientos que se han pasado de un sitio a otro. Esto no entraría dentro de la problemática compleja, entraría dentro de lo que es la problemática complicada, por decirlo de alguna manera. Dentro de mi seminario del máster de resolución de problemas complejos, el tipo de problemas que yo le pongo a mis alumnos es, oye, ¿qué hacemos con Israel? Les pregunté qué hacíamos con el Sáhara antes de que el tema estallara. Y todo lo relativo a COVID no es un problema complejo, porque entre otras cosas todos los cuadrantes de riesgo tenían analizado desde el 2010 aproximadamente la posibilidad de que hubiera una pandemia por medio de un virus corona. Pero lo que no contaban era con la parte del factor X. Lo que no contaban es que con que cada país iba a hacer una gestión individual del asunto según le interesara hacer propaganda del asunto, lo quisieran tapar, no quisieran o sencillamente hicieran lo que habría que hacer en estos casos, que es darle las llaves de la moto a los responsables de pandemias. Los países que le entregaron las llaves de la moto a responsables de pandemias lo hicieron muy bien, la gente que intentó hacer uso del asunto lo hicieron de aquella manera y entonces yo, por ejemplo, les encargué
a 12 grupos diferentes que analizaran 12 diferentes países para ver cuál había sido su estrategia de gestión. Pero la propia pandemia no es un problema complejo, como prueban los países que realmente hicieron lo que había que hacer en una situación como esta. El propio Dave Snowden tiene una frase maravillosa que dice que los sistemas complejos son como zarzamoras en un matorral. O sea, no son como un reloj de cuco o un motor de automóvil, que lo puedes despiezar, pero al final ves que cada pieza tiene un sitio y tiene un lugar. No, en realidad es eso, como zarzamoras en un matorral. No sabes dónde empieza una cosa, no sabes dónde termina otra, es muy complicado separarlo en piezas y exhiben un comportamiento colectivo que es completamente diferente del que pueden tener cada uno de los sistemas de manera individual. ¿Qué es lo que le ha pasado a las ciencias de la complejidad? Este es un timeline que podéis encontrar en Internet donde viene la historia de las ciencias de la complejidad y donde podéis ver que llevan dando la chapa desde los 50 y naturalmente ha sido toda una gigantesca gárgara académica hasta que posiblemente alrededor del 2018 alguien dijo, oye, que se supone que esto que llevamos haciendo aquí, que no nos hace nadie ni puñetero caso, igual sería cuestión de empezar a pensar a ver si le damos algún uso práctico. Y entonces aparece la complejidad aplicada. Y es cuando empieza, digamos, de alguna manera a incorporarse a las ciencias de la complejidad a intentar transformar problemática real. ¿Cuál es el problema, además, que estamos teniendo? Que la mayor parte de los perfiles ya no son tan puros como eran en los 50, en los 60, donde tú estudiabas para abogacía y sabías que te ibas a dedicar a la abogacía toda tu vida. O eras ingeniero industrial, especialidad mecánica y sabías que te ibas a comer máquinas para el resto de tu vida. Un perfil que os sonará con altísima demanda, como el de Data Scientist, en realidad es una superposición liminal de una serie de cosas individuales como es comunicación, estadísticas, programación y negocio. Cada vez más los perfiles que se demandan son estos perfiles que son en realidad gente que ha sido capaz de trascender al nicho donde le han metido en un momento dado y donde el mundo taylorista nos ha convencido de que lo que necesitamos son especialistas que solo sepan de esto y que el resto del mundo no sepan absolutamente de nada. Donde nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un montón de cosas que tienen que ver con lo desconocido, donde no tenemos ni idea de dónde meternos, donde no tenemos ni idea de trabajar en ese sentido. Con la única diferencia, alguno de vosotros os sonará este dibujo del moonshooting de las soluciones a grandes problemas. Cuando la aproximación tradicional es tecnológica, porque aquí lo que estamos hablando es, oye, tenemos un gran problema, necesitamos una solución radical, y te apoyas en una tecnología futurista, nosotros lo que decimos, totalmente de acuerdo, pero no te puedes apoyar solo en la tecnología. Tienes que encontrar esa combinación de disciplinas que planteábamos en el framework anterior si la quieres solucionar, porque solo con tecnología no vas a ser capaz de plantearlo. De hecho, muchas de las cosas en las que nosotros trabajamos hay una reformulación tecnológica, pero es que hay un montón de cosas paralelas que hay que hacer al mismo tiempo, desde temas de procesos culturales, generación de demanda, reformulación de propuesta de valor. No podemos obtener un cambio transformacional real si solo pivotamos sobre el aspecto tecnológico. Hay un montón de cosas que están trabajando de manera simultánea si tú lo que quieres es sacar a una compañía de una problemática profunda en la que se encuentra. Y además hay un montón de cosas que tienen que realizarse de manera simultánea con un montón de perfiles involucrados que de alguna manera son heterogéneos. Nosotros esta idea, vosotros también, la tenéis asociada muy claramente, la de la combinación del equipo multidisciplinar de alto rendimiento en metáforas como Ocean's 11 o el equipo A o todo este tipo de cosas. Lo único que ocurre es que nadie os dice que esa gente, que además suele tener mucho talento y además suele tener mucho ego, necesita una orquestación y necesita trabajar de una manera orquestada para poder conseguir ese objetivo. ¿Y por qué? Es que en las películas no se muestra el proceso de orquestación. Todo el mundo sabe cuándo entrar, todo el mundo sabe cuándo salir. Incluso Murdoch es orquestable, a pesar de que está como las maracas de Machín. Entonces, el asunto es, nos cuentan la realidad de lo que es necesario a la hora de poder hacer este tipo de cosas. Y además, el problema determina el equipo. No es exactamente igual el equipo que necesitas, como en Ocean's 11, para asaltar un casino hiperguardado, donde ahí necesitas un contorsionista y necesitas un experto en comunicaciones y un experto en explosivos y un experto social, que el que es necesario para intentar ver cómo solucionamos el problema de las pensiones en este país o cómo hacemos con la España vaciada.
Entonces, claro, a mí siempre me vienen con esta pregunta, ¿no? Oye, Javier, tío, que, a ver, no sé, no había otra cosa. O sea, no te podías dedicar a algo un poco. ¿Qué sentido tiene meterte en este pisto tan complicado? El problema es que no fue una elección mía. El problema es que las frutas bajas ya están recogidas. La mayor parte de la gente es una profesional que te mueres. Hay a disposición de la gente tecnología brutal. Hay un montón de gente muy inteligente en el mundo. Lo que quedan son las de más arriba. Y las más arriba son las más complicadas y las más complicadas son las que hay que abordar. Linus Torvalds, cuando le preguntan, oye, ¿y por qué siempre el núcleo del kernel de Linux sois siempre los mismos? Pues porque somos feos, no lo obligamos, no tenemos otra cosa que hacer, pero es que además los problemas fáciles ya están resueltos, ya solo quedan los muy jodidos. ¿Vale? Linux en ese caso es, como buen nerd tecnológico, no es particularmente sutil, pero tiene más razón que un santo. Y además es que tenéis que tener en cuenta una cosa, que es que todo es susceptible de volverse un problema complejo, de golpe y porrazo. Si alguno de vosotros quería ser rockstar, estáis jodidos ya, la ventana se cerró. Era de más o menos los 50 hacia finales de los 90. A ver, rockstar, ¿vale? Con enanos, con bandejas, llevando rayas de cocaína, como en el cumpleaños de Freddie Mercury. O sea, no me digáis Bad Bunny ni mierdas de estas. Rockstars, ¿vale? De los de verdad. Directamente el año que más discos y dispositivos se vendieron fue el 2003. En el 2006 todas las discográficas estaban o quebradas o integradas dentro de conglomerados multimedia. Ahora mismo hay un montón de industrias que han estado yendo en motos sin ningún tipo de problemas, dándose cuenta de que su posición no es eterna, ni va a estar funcionando eternamente. ¿Y esto por qué está pasando? Oye, ¿por qué está ocurriendo todo este cambio tan brutal? Pues aquí voy a hacer una mención a uno de los libros que he dicho antes, que tiene un concepto maravilloso, que es un concepto un poco abstracto, pero muy interesante, que es el del atractor. ¿Vale? Rumelt, que es el padre de la estrategia moderna, habla de que el atractor es una especie de concepto que proporciona una especie de sentido de la dirección hacia dónde va a ir una industria concreta. No tiene necesidad de que vaya a convertirse en realidad, pero tiene un tirón gravitatorio fuerte que nos da pistas y da señales. Él, por ejemplo, habla del atractor, todo es una dirección que cambia 3 industrias por completo en 3 décadas diferentes. En los 90 convierte a Cisco, que era una pequeña startup de la Universidad de San Francisco, en la bestia parda que es ahora, y prácticamente borra del mapa a IBM y AT&T, que eran los que partían la pana en transmisión de datos. En la siguiente década ocurre lo que ya hemos mencionado, aparece Napster, la industria discográfica se lo carga, pero en la siguiente aparece Spotify y esa ya no se lo puedo cargar y trituran por completo un modelo que había funcionado como un tiro durante 50 años. Y en la década siguiente aparece y soporta el Internet of Things, que vuelve a revolucionar completamente todo. Entonces, este concepto, este atractor, ha cambiado 3 grandes meganegocios y 3 grandes modelos de negocios en 3 décadas diferentes. Pues bien, el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos 5 megatractores funcionando de manera simultánea. La última vez que nos pasó esto, nos comimos una revolución industrial. La mayor parte de la gente solo se ha percatado de 1,5, que es las megatendencias tecnológicas, que es de lo que os vais a hartar de ver hoy, y todo lo que tienen que ver de los ciclos de vida de ultracortos. Porque tú antes tenías una compañía que iba degenerando e iba desapareciendo lentamente a lo largo de 10, 15, 20, 40 años. Ahora mismo tú puedes tener una compañía que un año es una startup, al año siguiente hace un IPO, una salida a bolsa, al año siguiente son $100 la acción, al año siguiente los chinos te copian, al año siguiente estás en suspensión de pagos. Esta es la historia de GoPro. Entonces, todas estas cosas, digamos que mezcladas, es lo que estamos abordando ahora mismo desde lo que se ha llamado transformación digital. Pero se ha hablado muy poco del impacto de conceptos como los espacios hiperpersonales, la Agenda 2030 y cómo afecta a los negocios, todo lo que tiene que ver con el Customer Centricity. Entonces, digamos que de alguna manera nos hemos centrado en donde nos hemos encontrado más cómodos, que es en operar desde el punto de vista de tecnología, ignorando todo el resto de los atractores que están funcionando a tiros. De hecho, nosotros cuando estuvimos trabajando con esta gente de Aragón, les mapeamos para cada una de sus industrias cómo los 5 atractores estaban transformando a todas. Es algo absolutamente transversal. No hay ahora mismo una sola industria o una sola línea de negocio que no esté siendo afectada de manera simultánea por estos 5 atractores. Y entonces, nuestro problema muchas veces como tecnólogos, yo como tecnólogo traidor y como CTO y como nerd que he estado allí metido hasta las tripas, es que
muchas veces lo planteamos como un problema de actualización o de evolución tecnológica. Y nuestra experiencia nos dice que no es necesariamente así. Si tu problema es tu modelo de negocio, tu propuesta de valor, tu inversión en tecnología puede volverse irrelevante. Los grandes bancos españoles, la gran banca española, se ha gastado 3.000 millones en su digitalización y ha generado cosas que funcionan como un tiro, como lo que habéis visto de BBVA Next, y al mismo tiempo es posible que todavía mantengan criterios de riesgo de banca retail de los años 90. Y es posible, ¿eh? O sea, es perfectamente posible que tu brazo derecho sea un brazo biónico y que aquí tengas el brazo de la momia de Ramsés II. Y esta es una disonancia cognitiva que muchas compañías todavía no se han identificado ni se han reaccionado y se irritan cuando muchas veces les dices que no están preparadas para los desafíos que les vienen y ellas te responden, hemos gastado muchísimo en tecnología. Sí, o sea, el lado izquierdo de las ruedas como dos caras. O sea, tienes un lado perfecto, el otro lado es el que es el problema. Y lo que sí es realidad es que cuando nosotros trabajamos en resolución de problemas complejos aparecen miles de procesos tecnológicos. De hecho, nosotros dependemos por completamente de nuestras alianzas con proveedores de tecnología, porque claro, lo que nos coe son cosas complicadísimas y muchas veces tenemos que hacer uso de la tecnología cutting edge que esté disponible en ese momento. O sea, el informe Forbes este de los 40 mejores futuristas, la mitad de amigos míos personales, e insisto, en cada historia de innovación transformacional, ahí estamos metidos de una manera o de otra, pero siempre venimos con lo mismo. O con circunscribir la necesidad de transformación única y exclusivamente a la tecnología. Pero, al mismo tiempo, la tecnología es el sitio central de donde debería emanar mucha de la estrategia de las compañías, porque el director de tecnología en la tecnología tiene una posición absolutamente privilegiada para entender cuál ha sido el pasado de la compañía, el legacy, los sistemas, lo que heredas, lo que tienes, y entender cuáles son las fuerzas impulsoras del futuro. Ahora mismo no hay nadie dentro de la compañía que tenga esa posición privilegiada, ese asiento privilegiado, como tiene la gente que está en tecnología y en concreto el director de tecnología. Entonces, digamos que de alguna manera lo mismo que digo que no somos suficientes, sí estoy diciendo al mismo tiempo que la tecnología tiene que dar un paso adelante en términos de asumir responsabilidades a la hora de determinar el futuro de la compañía. Lo que os estoy diciendo es que salgáis de vuestras máquinas de vez en cuando e intentéis entrar, como dicen en Hamilton, en the room where it happens, en los sitios donde se toman las decisiones, porque poca gente está tan preparada como la gente tecnológica para estar en ese sitio clave que une el pasado de las compañías y el futuro de las compañías. Y además, los desafíos tecnológicos y los desafíos empresariales son imposibles de separar, son completamente imposibles. Entonces, lo que estoy planteando es que, de alguna manera, nos quitemos este trajecito de nerd y entendamos nuestra importancia dentro de lo que es la parte estratégica y la parte de toma de decisiones, porque tenemos esa posición crítica. Tenemos ese aspecto que prácticamente nadie en el resto de la compañía tienen visiones mucho más limitadas con respecto a la que puede tener un tecnólogo que sea capaz de dejar su batita no me acuerdo cómo se llama el tipo de Big Bang Theory, de Sheldon, ¿vale? Que yo le amo, o sea, le amo con locura. Además, joder, yo he sido presidente de la Asociación de Altas Capacidades de Mensa aquí en España. Soy yo, o sea, es que soy yo total, o sea, pero es que ahí no vamos a ninguna parte. Desde ahí no podemos provocar cambio, desde ahí no podemos mover las cosas. Con lo cual, un poco por resumir, esos proyectos CPS no son abordables desde una perspectiva meramente tecnológica, requiere de un futurismo fringe o futurismo de frontera que llamamos nosotros, que tiene que ser rupturista pero viable de manera inmediata. O sea, yo cuando veo un plan a 5 años, yo ya sé quien me está hablando no sabe de lo que está hablando. ¿Vale? Puede haber un plan de 5 años de ejecución, sí, para hacer un puente o para hacer una carretera o para alguna cosa por el estilo, pero no un plan estratégico a 5 años, porque los tiempos se han comprimido de una manera brutal. No tiene una solución inmediata ni se puede recurrir a consultores con experiencia en la misma. O sea, muchos de los problemas de la consultoría, yo siempre he dicho que el problema fundamental es que te dicen que han hecho algo en un banco en Wisconsin y que lo pueden trasladar a una caja de ahorros en Lopagan, en Murcia. O sea, la parte del contexto es absolutamente diferencial. La consultoría parte de la base de que tú ya eres experto en algo. No. O el caso de uso de las escuelas de negocio. No, eso lo que dice es que en un momento dado, en un contexto determinado, bajo unas circunstancias concretas, algo funcionó.
pero no es algo que puedas trasladar de manera directa al futuro. Y que sea un desafío crítico para la empresa. Yo, a vosotros que vais a ser los tecnólogos del futuro, lo que os quiero decir es que ser críticos, ser importantes, estad en la habitación donde pasan las cosas y estad en los sitios donde se toman decisiones. Muchísimas gracias y ha sido un placer.